Amén. Amén. Amén, amados hermanos, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 8, clase anterior, amados hermanos, estábamos observando cómo Jesús calmaba la tormenta. Retomando la lectura, libro de Lucas 8:22, dice la palabra del Señor. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre este lago. La barca se anegaba, se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados, asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas obedecen. Conversábamos y hacíamos comentarios, mi hermano Agustín, mi hermano Roberto, todos los que estaban en la reunión, mis hermanas también. Y lo más importante es que todo esto se está dando por voluntad de Jesús. Jesucristo va a darse a conocer ahora como el que domina también la creación, la naturaleza. No tan solo hace milagros y sanidades, no tan solo hace recobrar vista a ciegos y los sordos oyen y todo esto, sino que también el mar, las tempestades y toda la creación responde a la palabra de Dios, como en un principio, como él mismo lo había hecho en el libro de Génesis cuando dijo que se haga la luz y se hizo. Y a continuación, también conversábamos que Jesús se ve la naturaleza humana del maestro porque realmente estaba cansado, había pasado todo este día predicando y haciendo el ministerio a que él vino, que es predicar el evangelio del reino que se había acercado. Eso lo habíamos visto en el paralelo del evangelio de Marcos, en la misma lectura de cómo calma la tormenta Jesús. Otras cosas importantes que conversaba mi hermano Agustín era que también el oficio de quienes eran los discípulos y el oficio de que era el maestro, nos da a entender de que realmente, aunque ellos son marineros o decirlo así, o pescadores de esta manera por su oficio, quizás tenían más experiencia en el mar y todo eso, pero socorrieron y pidieron ayuda. Hablando de fe, se hablaron de la fe de salvación, que es la fe consumada con el acto del evangelio de lo que vino a ser Jesús. Pero el tema de esta fe es, es tener la confianza que hablábamos el día de ayer, tener confianza en las cosas que Dios dice. Jesús dice, vamos a cruzar al otro lado, hay que creer que eso va a ocurrir, no importa si vienen tempestades. También conversábamos que pueden venir tormentas así en nuestras vidas y debemos enfrentarlas de la mano con Dios, despertar a Jesús si está dormido en cada uno de nosotros, ir en oración, ir con toda confianza y con toda fe a la presencia de Dios en oración. Mi hermano Roberto hizo un paralelo importante que nos asemejaba como Jonás, en este caso también estaba dormido, ¿no? Así, en el fondo del navío, cuando estaba huyendo supuestamente de Dios y cuando fue arrojado, efectivamente las aguas se calmaron. De esta manera, un pequeño paralelo que hizo mi hermano Roberto. Y finalizamos con un pequeño comentario de algún hermano que desea añadir algo, alguna pregunta o alguna duda. Si no, hermano Agustín, continuamos y que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Bueno, Agustín, seguimos. Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Buenas noches para nosotros que estamos de este lado del charco. Bueno, ciertamente, ayer estuvimos viendo entonces cuando Jesús calmó la tempestad, cuando cruzaron el mar de Galilea hacia Gadara o Gádara. Jesús fue el que tuvo la iniciativa de decirle a los discípulos, vamos a cruzar al otro lado.
Y cuando entra en el barco, él se duerme porque ya era de noche, había trabajado todo el día sanando y enseñándoles a la multitud. Y por su cansancio, vemos que él se queda dormido. Y estuvimos hablando también de que aquí en este mismo texto, en estos textos, estos 4 versículos, vemos la naturaleza las dos naturalezas de Cristo, tanto la naturaleza humana, 100% humana, como 100% Dios. Lo vemos cansado, lo vemos durmiendo, pero también lo vemos haciendo prodigios, lo vemos haciendo milagros que solo Dios podía hacer. Entonces vemos las dos naturalezas de Cristo, tanto la humana como la divina. Algo importante que la hermana Alex se refirió ayer fue el último versículo, el versículo 25, donde los discípulos, a pesar de que ya tenían un tiempo con Jesucristo, ya estaban con él siguiéndolo hace algún tiempo, ya lo conocían, ya habían visto todas las señales y los prodigios que Jesucristo hacía con las personas, porque él dice que las multitudes venían a él y los sanaba a todos. Vemos cuando él cuando vemos el capítulo 7, que él resucita al hijo de una viuda de Naín, la viuda de Naín. Vemos que él hacía señales y prodigios que eran difíciles de comprender o de ver en personas naturales y normales. Ellos sabían que Jesucristo no era cualquier hombre, no era cualquier ser humano, sino que él era alguien con poder y que ese poder tenía que venir de parte de Dios. Y Jesús nunca dejó de sorprenderlos, no dejaba de sorprenderlos. Y yo me imagino que por eso ellos dicen esto, ¿quién es este? Que hasta el mar y los vientos le obedecen. O sea, ellos sorprendidos, a pesar de que veían en Jesucristo los poderes que él tenía de hasta resucitar un muerto, todavía se sorprenden por el poder que él tenía al lograr que la tempestad se calmara, que los vientos y las olas lo obedecieran, simplemente a su palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder. Jesucristo tiene poder en su palabra. Así como cuando se creó el mundo, cuando Dios creó todas las cosas, lo creó por la palabra. En el principio, como dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todo fue hecho por la palabra, por el poder de la palabra. Dios decía y se hacía. Y así actuaba Jesucristo igualmente. Entonces aquí vemos a Dios en Jesucristo, ¿verdad? Actuando y haciendo estos prodigios. Y siempre sorprendiendo a los mismos discípulos a pesar de todo lo que él había hecho, todo lo que ellos habían visto ya en él. Porque no era normal lo que Jesucristo hacía, eran cosas que eran sobrenaturales que solamente Dios la podía hacer, más nadie la podía hacer. ¿Alguien quiere comentar sobre esto o algo más? Si no, pasamos a los versículos 26 hasta el versículo 39, donde vamos a ver al endemoniado Gadareno. Endemoniado Gadareno. Si no, bueno, vamos a leer. ¿Quién lo puede leer? Versículo 26. Yo. Alex. Estaba pensando ahorita en el anterior, que los que no esperan en Cristo se tiran del barco y se ahogan. Se tiran del barco en plena tormenta y se ahogan. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte,
y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Gracias, hermana, por la lectura. Hermana lee perfectamente, con todas las entonaciones necesarias. Gracias, hermana. Ok, vamos a abrir entonces a los comentarios, a ver qué es la apreciación o qué apreciación tienen de este párrafo que leyó la hermana Alex, de esta historia donde Jesús pasa a la región de los Gadarenos, Gadara. A ver qué es lo primero que ven acá y qué les llama la atención. Entonces, no tengan miedo, pueden hablar con confianza, aquí estamos todos aprendiendo. Aquí nadie es maestro, solamente el hermano Roberto Miranda por ahora. Que se conecte. Pueden abrir los micrófonos y comentar qué apreciación, qué les llama la atención de esta lectura, de esta historia de Jesús. Que a lo mejor no era judío porque si era una región donde había puerco, era una región a lo mejor donde no había, la mayoría habitaban gente que no era judía. Eso es correcto, Decápolis, esa es la región de Decápolis. Esa Decápolis, la región de Decápolis se componía de 10 ciudades, entre ellas Gadara, que era una de las regiones, que fue donde fue Jesús. Era una región que no era judía, eran gentiles. Y a pesar de que eran gentiles, que eran personas que practicaban la idolatría, que creían en dioses falsos, que no creían en el Dios verdadero, no creían en Jehová, ellos, a pesar de que eran así, Jesús, después que está con la multitud, está en la región de Galilea, ¿verdad? Por allá que cuando su madre lo quiere ir a visitar, por allá en Capernaum, él le dice a los discípulos, vamos al otro lado. O sea, Jesús tenía un propósito, porque él va a una región gentil. El hecho de que ellos tuvieran cerdos era una región gentil. Los judíos no criaban cerdos. Eso era un animal inmundo para el israelita. Era prohibido por Dios, según la ley, que ellos comieran ese tipo de animal. Por tanto, ellos ni siquiera lo criaban. Vemos cuando el hijo pródigo, él abandona la casa del padre, él se va a una región que era gentil también. ¿Por qué? Porque cuando él tiene necesidad, cuando él derrocha todo el dinero que el papá le había dado, viviendo perdidamente, él va a apacentar cerdos, que era un trabajo, para un judío era un trabajo humillante, porque para ellos era un animal inmundo. Igualmente acá en esta región de Gadara vemos que Jesús va a una región que no era judía, donde aparentemente no había judíos. Entonces, ¿cuál era el propósito? ¿Sabía Jesús que este hombre estaba endemoniado? ¿Sabía Jesús lo que iba a hacer? ¿Qué quería mostrar Jesús cuando fue a esa región? ¿A quién le quería mostrar Jesús lo que él iba a hacer? Jesús sabía lo que estaba pasando en esa región. Él sabía, como Dios, como la parte divina que es, él sabía las cosas, todas las cosas. Él sabía lo que le estaba aconteciendo a este hombre que estaba endemoniado.
Esta historia la encontramos en 3 evangelios. La encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Juan, el evangelio de Juan es el único que no menciona esta historia del endemoniado gadareno. En Mateo hay una pequeña diferencia en esta historia. Y es que Mateo, es Mateo 8, versículo 28 a 34, él habla de 2 endemoniados. Mientras que Marcos y Lucas hablan de un endemoniado. Igualmente, Jesús reprende a los demonios y los demonios salen, van al hato de cerdos y los cerdos se despeñan, o caen por el barranco y caen al mar. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Por qué Mateo escribe de 2 endemoniados y Marcos y Lucas escriben de un endemoniado? ¿Quién era el que estaba presente en ese momento? Los apóstoles estaban con Jesús. Eran los apóstoles los que estaban con Jesús. Por tanto, Mateo es el que estaba presente en ese momento cuando Jesús hace el milagro. Para mi concepto, yo no sé si es así, pero para mi concepto yo creo que eran 2 endemoniados porque Mateo sí estaba presente en ese momento, estaba con Jesús, mientras que Marcos y Lucas no eran apóstoles. Marcos escribe el evangelio de Marcos, pero no era un apóstol, era un discípulo, igual que Lucas, tampoco era apóstol, no estuvo presente. Ellos averiguaron, o sea, Marcos tuvo que investigar también para poder escribir el evangelio, así igual que Lucas. El caso es que fueran 1 o fueran 2 endemoniados, ese no era la razón de la historia. La razón de la historia es por qué Jesús va a esa región a curar a ese endemoniado, un hombre que ni siquiera era judío, que aparentemente era gentil, que no creía en Dios verdadero. Entonces me gustaría que comentaran a ver qué es lo que la apreciación que tienen sobre esta historia, cuál sería la razón por la que Jesús va a esa región de Gadara. Bueno, yo lo que veo de primerito, que realmente no sé por qué fue Jesús, pero lo primerito que veo es que los discípulos continúan viendo el poder que tenía Jesús sobre todas estas cosas. Primero la vimos el poder que tenía para hablarle a los vientos y al mar y que le hicieran caso. Y aquí vemos un segundo hecho donde los demonios le hacen caso a lo que Jesús decía. El poder que tenía, la autoridad con que lo hacía y cómo eran obedecidos por estos elementos, por decirle así, ¿verdad? Eso es lo que veo de primerito. Continúan viendo los apóstoles el poder del Señor Jesús. Amén. Hasta los demonios le hacen caso. Jesús, su propósito principal era mostrar quién era Él. O sea, Él tenía que mostrar quién era Él y la manera de mostrar quién era Él era por las señales y los prodigios que Él hacía. Ahora, ¿a quién le quería Él mostrar quién era Él? A sus discípulos. ¿A quién estaba preparando Él para que tomaran las riendas del ministerio cuando Él se fuera? Tenía que ser sus discípulos, sus apóstoles. Sus apóstoles tenían que tener una preparación y una seguridad realmente para poder empezar a hacer la labor que les correspondía. Fíjense que cuando lleguemos al capítulo 9, vemos que ya aquí los apóstoles empiezan a tener un protagonismo. Cuando Él envía a los apóstoles a la misión, a una misión, ¿verdad? Pero hasta acá, hasta el capítulo 8, siempre es Jesús el protagonista enseñándole a ellos y a la multitud, pero siempre mostrándoles su poder, mostrándoles quién era Él, la confianza que ellos tenían que tener en Él. Cuando Él reprende el mar y las olas, y el viento y las olas, Él tenía una razón y era que los discípulos se dieran cuenta de que Él tenía poder, de que podían confiar en Él, de que podían estar en plena confianza en Él porque Él tenía el poder para hacer las cosas, tenía la autoridad y el poder para poder hacer cualquier cosa milagrosa. Entonces, cuando ellos empezaron su misión como discípulos, hacer lo que Jesucristo había indicado, que era la misión del capítulo 9, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos allá, pero ellos tenían que tener la confianza de que Jesús estaba con ellos, a pesar de que, como estaba en la barca dormido, pero estaba con ellos. Y siempre, cuando Jesús dice algo, se va a cumplir. O sea, Dios no dice las cosas por decir. O sea, hay un propósito, hay una razón de por qué las cosas suceden y por qué Dios nos manda a hacer algo. Y es porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y tenía un plan para cada uno de ellos y ellos tenían que tener la seguridad. Entonces Jesús quería mostrarle a ellos el poder. No solamente a ellos, vemos al final como cuando el endemoniado
cuando él estaba curado, que Jesucristo se va, se montó otra vez en la barca, él quería irse con él, y Jesucristo le dice, no, quédate aquí, te tienes que quedar aquí, y dile a todo el mundo las grandes cosas que Dios ha hecho contigo, o sea, predica. Entonces vemos un hombre que era endemoniado, de endemoniado a predicador. Fíjese el cambio que hace Dios en uno, el cambio que puede hacer Dios en uno. O sea, no hay nada imposible para Dios, para Jesucristo. O sea, no hay nadie que Dios rechace. Dios a todos los acepta. Este hombre, por el agradecimiento que tenía, por lo que Dios había hecho con él, se convirtió en un predicador. Y dice que él iba por todas las regiones de Decápolis, predicando y hablando lo que Dios había hecho con él, lo que Jesucristo había hecho por él. Entonces había un propósito, había una razón. Entonces, retomando la lectura, dice que Jesucristo fue a esa tierra de los Gadarenos. Dice, y al llegar él a tierra, vino, o sea, él se bajó del barco. Él entró en la tierra, una tierra pagana, una tierra que no era judía. Y dice que en el momento que él se baja del barco, hay un hombre en la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Fíjese que él se baja del barco y el endemoniado va a Jesús. ¿Por qué el endemoniado va a Jesús? Porque reconocía quién era Jesús. O sea, era una región gentil, era una región que no conocía a Dios, pero ese endemoniado conocía quién era Jesús. Dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Se lo reconoció, sabía quién era. ¿Por qué? Porque los demonios conocen a Dios. Los demonios conocen a Dios, conocen quién es Dios. Dios fue el creador de todas las cosas. Dios creó todo, el universo. Dios no creó los demonios, Dios no creó a Satanás. Dios creó ángeles, Dios creó los seres celestiales. Solamente que algunos seres celestiales que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados de la presencia de Dios. Entre ellos el ángel más hermoso que tenía Dios, que era Luzbel, que era el ángel más hermoso y se convirtió en el adversario de Satanás, el adversario de Dios. Y con él se fueron una cantidad de ángeles que se convirtieron en los demonios, o sea, que fueron expulsados de la presencia de Dios. O sea, que ellos se convirtieron en adversarios de Dios. Y estos demonios tenían que ver con seres celestiales, pero adversarios de Dios, seguidores de Satanás, no seguidores de Dios, pero sabían quién era Dios, sabían quién era Jesucristo. Y aquí vemos que ellos mismos lo identifican a Jesús, quién es Él. Y no solamente lo identifican, sino aún lanzan un gran grito, un gran grito. Yo imagino la desesperación de estos demonios al ver a Jesús en esa región. O sea, ellos a lo mejor no se esperaban que Jesús fuera a esa región a curar a ese hombre, a sacar esos demonios que tenían ellos, él en ese momento. O sea, a lo mejor no se esperaba, lanzaron un gran grito y postrándose a sus pies. Fíjate, se postraron a sus pies. Los demonios postrándose a los pies de Jesucristo. O sea, es algo que nadie lo hacía. O sea, ¿quiénes lo hacían? Solamente vemos la mujer que se postró los pies y empezó a lavarle, a enfilar con el perfume y la cosa. Pero normalmente eso no sucedía, porque estos ángeles caídos conocían quién era Jesús. Y por eso dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? O sea, ¿qué vienes a hacer conmigo? Ellos se preocuparon, ¿qué vienes a hacer conmigo? Porque dice el versículo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, que no me atormentes. ¿Cuál era el atormento o el tormento que podían tener ellos? O sea, los demonios. Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué Jesús podía atormentar a los demonios? Ahora, porque ellos decían esto, según el versículo 29. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio al desierto. Entonces, ¿qué tienes contra nosotros? No me atormentes. Fíjese que los demonios vivían ¿dónde? También viviendo en ese hombre. Y ese hombre estaba tan lleno de demonios, estaba tan poseído por estos demonios, que dice que primero andaba sin ropa, no tenía casas,
o no tenía casa, o no vivía en casa, sino que vivía en el cementerio, vivía en los sepulcros. Estaba rodeado de muertos. Estaba en el sitio donde solamente habían muertos. Esa era la condición que vivía este hombre. Estar sin Dios es estar en esa condición. Estar sin Dios es estar en esa condición. Es estar junto con los muertos. Entonces, cuando él vio a Jesús, lo reconoció y le dijo, te ruego que no me atormentes. Versículo 30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Legión. Imagínense este hombre o estos hombres que estaban endemoniados, tenían una legión de demonios morando en ellos. Una legión se compone por de las legiones romanas, del ejército romano, se componía de 6,000 soldados. O sea que una legión son 6,000 soldados. En este caso, se podría pensar que eran 6,000 demonios, pero cuando se habla de legión acá, es porque eran muchos, como dice acá mismo el texto, porque eran muchos demonios. ¿Qué cantidad de cerdos había en la región? Según Marcos, aquí en Lucas no dice cuántos cerdos había, pero cuando leemos la historia en Marcos, está en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, Marcos dice que habían como 2,000 cerdos paciendo en el campo, como 2,000 cerdos. No dice 2,000, pero dice como 2,000, o sea, había una cantidad de cerdos como 2,000. Y dice que los demonios fueron a los cerdos, o sea que había muchos demonios. Por lo menos habían por lo menos 2,000 demonios en estos hombres, en este hombre que estaba siendo endemoniado. Imagínense la condición de este hombre, cómo estaba. Terrible, o sea, la condición era terrible. Desnudo, no tenía casa donde vivir, vivía junto con los sepulcros, lo ataban con cadenas o le ponían grillos y la fuerza que tenían en sus demonios hacían que él rompiera y se liberara. O sea, no había nadie que lo controlara. La situación de esa región era difícil. Yo imagino que las personas les tenían miedo a este hombre, estaban asustados y por eso trataban de atarlo con cadenas, pero él rompía todas las cadenas. Era una región peligrosa, pero Jesucristo lo resolvió. Jesucristo pudo enfrentar esta situación y pudo resolver el problema que estaba sucediendo. Dice, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y ahí está la situación de cuando ellos dicen, no me atormentes. Le rogaban que no los mandase a ir al abismo. ¿Cuál era el abismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de abismo? Fíjese que en Apocalipsis, en el capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, podemos leer del versículo 1, habla de los 1,000 años. Dice el versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Qué tenía el ángel? La llave del abismo. Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces el abismo, ¿qué podemos entender por el abismo? Porque el problema que tenían los demonios acá era que no querían que los arrojasen al abismo, no los mandase al abismo, no querían ir al abismo. Porque ¿qué representa el abismo? ¿Qué es el abismo? Es un sitio sin fondo, es un sitio, se puede decir que es la profundidad del mar, algo que es profundo, algo que no tiene fondo, que es el sitio donde mora Satanás. Ahora, Satanás no mora en un sitio como si fuera rey, sino es un sitio para de tormento para los que fue preparado ese sitio. En Mateo, cuando vemos Mateo capítulo 25, vemos a Jesucristo hablando sobre el juicio de naciones y en el versículo 41, Mateo 25, 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A dónde iban a mandar al diablo a sus ángeles? Dice, al fuego eterno, que fue preparado ¿para quién? Para ellos.
fue preparado para ellos. Entonces tiene que ver con el abismo, un lugar donde va a estar Satanás y los ángeles. Fíjese que es tan terrible este lugar, o sea, es tan terrible, debe ser tan terrible este lugar, que los mismos demonios no querían ir allá, no querían que los enviase allá. Dice, no nos atormentes todavía, o sea, todavía no queremos ese tormento. Prefirieron ir a un hato de cerdos, ya que no podían quedarse en esa casa que tenía en ese momento, que era el hombre o los hombres. Prefirieron que Jesús los mandara al hato de cerdos para no estar en el abismo, para no estar en el sitio de condenación, de sufrimiento, de tormento, como dicen ellos mismos acá en el versículo 28, de tormento. Es la preocupación que ellos tenían. No querían estar atormentados todavía. No querían ese tormento. Entonces, ellos sí saben, ellos lo conocen a Dios, ellos conocen a Jesucristo, conocen al Señor y conocen lo que es ese sitio de tormento del cual ellos no tienen escapatoria, del cual ellos no pueden escapar, porque ese sitio precisamente fue preparado para ellos y para Satanás. Y lamentablemente, no solamente va a ser para ellos. Jesucristo mismo habló de que muchos irán también a ese sitio. Cuando él habló del camino ancho y del camino estrecho, de la puerta angosta y la puerta, o el camino ancho y la puerta angosta. Dice que pocos son los que hallan esa puerta angosta y muchos son los que hallan el camino espacioso, que es el que lleva a la perdición. O sea que a pesar de que ese sitio no fue hecho para nosotros, para los seres humanos, muchos van a ir para allá, van a estar allá. Y es lamentable que muchos no se den cuenta. Fíjense que para ellos no había nada más importante que no estar allá. O sea, los demonios no querían estar allá, no querían, y prefirieron ir a un hato de cerdos. Había allí un hato, fíjense el versículo 32, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que le dejase entrar en ellos y les dio permiso. ¿Qué hicieron los demonios? Le rogaron a Jesús que dejase, o sea, ellos, ya la orden de Jesús era clara, sal de ese hombre, o salgan de ese hombre porque era una legión. Pero ellos no querían ir al abismo, ellos no querían ir al sitio de tormento. No me atormentes, no quiero ir al sitio de tormento. Permite que vayamos a los cerdos. Imagínense, yo creo que hasta por los mismos demonios, la humillación de ir a poner en un cerdo. Para los judíos era una humillación, o sea, el hecho de los cerdos ser un animal inmundo, para ellos era una humillación, el hecho de apacentar cerdos o tener algo que ver con los cerdos. Y para los demonios la muerte también era igual, pero ellos prefirieron ir a los cerdos, ir a quedarse en los cerdos, antes de que ir al sitio de condenación o de sitio de tormento, donde ellos no querían estar. Dice que Jesús les dio permiso. O sea, sin la autoridad de Jesús, sin la autorización de Jesús, ellos no podían hacer nada. Jesús es el Todopoderoso. Ahí vemos nuevamente al hombre Dios, a Jesucristo Dios, teniendo poder sobre espíritus inmundos, sobre espíritus endemoniados. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Qué hicieron los demonios con los cerdos? Ellos salieron del hombre, pero no querían que Jesús los enviara al sitio de tormento. Entraron en los cerdos y los cerdos ellos mismos controlaban a los cerdos, así como controlaban al hombre para que hiciera todo lo que hacía. También controlaban a los cerdos ¿para qué? Para que se fueran al despeñadero, porque ellos no querían quedarse entre los cerdos. Ellos no querían estar ahí. Ellos no deseaban estar ahí. Ellos querían simplemente escaparse del sitio de condenación y su mejor refugio fue los cerdos. Era donde Jesucristo le permitió que fuese. Pero ellos no querían quedarse ahí, por tanto fueron y se lanzaron a los cerdos al agua para que se ahogaran. Eran como 2,000 cerdos, según lo que dice Marcos. Dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Imagínense esa situación. O sea, eran como 2,000 cerdos, que todos los cerdos empiecen a correr y se vayan y se tiren por un barranco y que caigan al mar. O sea, no es normal, eso no es normal lo que estaba sucediendo. Era algo que era atemorizante. Eso podía atemorizar a cualquier persona. Y estos hombres que estaban apacentando los cerdos, cuando vieron esto, huyeron, se escaparon, vieron algo que no era normal, que no
no era algo que sucedía todos los días. Y fueron y dieron el aviso a la ciudad y por los campos. Fueron y se lo dijeron a todo el mundo, a todos los que encontraban. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y viniendo a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Vieron señales, vieron prodigios, vieron cosas sobrenaturales que ellos no estaban acostumbrados aparentemente a ver. Dice que tuvieron miedo. En vez de alegrarse, yo digo que en vez de alegrarse de ver a este hombre, porque se ve que era conocido en la región, este hombre endemoniado, porque trataban de atarlo con cadenas, con grillos, y él siempre lo rompía. En vez de alegrarse porque ahora estaba vestido y en su cabal juicio, sentado a los pies de Jesús, ellos más bien tuvieron miedo, porque cosas sobrenaturales estaban sucediendo, cosas que ellos no comprendían estaban sucediendo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Todavía les cuentan de qué manera fue salvo el endemoniado, de qué manera Jesús había salvado al endemoniado. Y fíjense que habla de ser salvado, no curado, sino salvado. O sea, Jesucristo lo salvó. Y Jesucristo tiene ese poder de salvar, y a eso vino Él a nosotros, a salvarnos. Y este hombre fue salvo no porque los demonios salieron de él, sino porque creyó en Jesucristo y quería seguir a Jesucristo. Y vemos que era tanto su agradecimiento y su fe por Jesucristo y haber creído en lo que había sucedido y haber confiado en Jesucristo, que él fue por todas las ciudades de Decápolis, que eran 10, a predicar lo que Dios había hecho con él, lo que Jesucristo había hecho con él. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Porque esta multitud de los gadarenos, al ver lo que había sucedido, tuvieron temor y le ruegan a Jesús que se vaya. O sea, llega alguien que tiene ese poder, que puede mostrar ese poder, que curó a este hombre o salvó a este hombre que tenía una legión de demonios habitando en su cuerpo, en él. ¿Por qué le ruegan que se vaya? O sea, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué no quieren tener a Jesús ahí? Y fíjense que Jesús no discute con ellos. Jesús no le dice nada a ellos. No les dice por qué me tengo que ir o todavía tengo cosas que hacer acá. Sino que Jesús simplemente toma su camino. Dice, entrando en la barca se volvió. Él simplemente entró en la barca. O sea, Jesús no estuvo mucho tiempo ahí en Gádara, en Decápolis. Él fue por una sola razón. Y la única razón por la que él fue salvar a este endemoniado, a este hombre que estaba siendo atormentado por una legión de demonios. ¿Será que pensaba que lo iban a castigar? Ahora, ¿por qué razón? Exacto, ¿por qué razón ellos le ruegan a Jesús que se vaya? ¿Cuál fue la razón? O sea, ¿por qué no decirle a Jesús como hizo la mujer de allá que estaba sacando agua? La Samaria. La samaritana, cuando estaba sacando agua, ¿por qué no hizo igual que la samaritana cuando Jesús le revela quién era ella y cuántos maridos había tenido? ¿Por qué no fue y se lo dijo a todo el pueblo y más bien el pueblo lo recibió y creyeron en él y lo atendieron y él estuvo varios días con ellos? Porque esta gente de Gadara, lo más bien le dijeron que se fueran, estaban atemorizados y le dijeron que se fueran. ¿Qué era más importante para ellos en ese momento? ¿Qué era lo más importante para ellos? Entonces ahí vemos, exacto, entonces ahí tomamos en cuenta qué es lo más importante para nosotros, cuál es nuestro propósito de vida, a qué le damos más importancia, en qué estamos poniendo nuestros ojos, qué es lo más importante para nosotros, qué es lo más importante para ellos. Aparentemente, haber perdido 2,000 cerdos para ellos era importante, y claro, y era importante porque era su comida, porque ellos comían cerdo, igual que nosotros, pero para ellos era importante su economía en cuanto a la crianza, a las cerdos que se habían perdido. Para ellos es importante. Tuvieron gran temor. Y a lo mejor pensaban que si Jesús se quedaba ahí más tiempo, a lo mejor iban a seguir perdiendo animales. A lo mejor iban a seguir perdiendo de estos animales que ellos cuidaban, puede ser cerdos o otros que ellos cuidaban. A lo mejor estaban atemorizados por eso. Realmente no hay algo que nos indique realmente cuál era la razón por la que ellos estaban diciéndole a Jesús que se fuera. Al contrario, tenían que haberlo recibido, así como la mujer samaritana, y Samaria lo recibió, a pesar de que los judíos no eran bien vistos, o los samaritanos no eran bien vistos por los judíos.
o eran enemigos en ese momento. Entonces esta gente tenían prioridades y su prioridad eran los cerdos, aparentemente. O sea, lo más importante para ellos eran los cerdos, no era Jesús. Y Jesús no discute con ellos. Fíjense que cuando nosotros ponemos nuestras prioridades en otras cosas, Jesús no va a discutir con nosotros, ni nos va a obligar a que pongamos nuestros ojos en Él. Él simplemente deja que tomemos decisiones. Él deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Él nos muestra quién es. Jesús le mostró a esta gente quién era. Jesús le mostró su poder. Jesús mostró lo que Él podía hacer. Y con todo y eso, la gente prefirió que Él se fuera, que no se quedara con ellos. Porque para ellos, ese acto de cerdos era más importante que Jesús. El hecho de que los cerdos hayan caído al mar y se han ahogado, para ellos era un perjuicio que ellos prefirieron evitar en otros actos. Algunos tenían otros actos y no querían que volviera a suceder lo mismo. Posiblemente fuera eso. No sé qué opinan ustedes, y me gustaría que sus comentarios ahora sobre estos textos. ¿Qué más podemos sacarle a esto? Sí, Agustín, hay un texto que me hiciste acordar que ya estudiamos, ¿no? Que ya pasamos por ahí en Lucas 4, cuando Jesús nuevamente entra en la sinagoga, que dice Lucas 4:35, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate. O sea, cuando los espíritus reconocen a Dios, en este caso, me llama la atención cómo inmediatamente ellos reconocen a Jesús. Y es realmente triste cómo una ciudad entera, como pasó en Nazaret, no reconocieron a Jesús. Un demonio, sí. Ahora nuevamente se repite lo mismo. Los ciudadanos de esa región de Gadara no reconocen a Jesús, pero los demonios sí. Y es lastimoso eso. Sí. Cuando las personas porque Él vino fue por nosotros. Jesucristo vino a morir por nosotros. Y que muchos prefieran no seguirlo, no reconocerlo, como pasó con el pueblo de Israel. O sea, como pasó con el pueblo de Israel, porque terminaron crucificando, aunque era el propósito de Dios que Él muriera en la cruz, pero ellos terminan crucificándoles, no porque ellos creyeran que fuera el propósito de Dios. Ellos terminan crucificándoles porque querían salir de Él. Lo mismo que pasó aquí en Gadara. O sea, queríamos, vete de aquí, no queremos nada contigo. O sea, no queremos que estés aquí. Los judíos igualitos, los israelitas crucificaron a Jesús porque no querían que Él estuviera ahí. Fue igual. Y con todo eso Dios sigue amándonos. El único que reconoció y quería estar con Jesús fue el endemoniado. Por eso yo digo, de endemoniado pasó a predicador. O sea, antes era endemoniado, nadie podía con él, y ahora pasa a ser un predicador de la palabra. Dice el versículo 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea, Jesucristo seguía teniendo esperanza de que ellos se arrepintieran allá en esa región. No solamente en Gadara, sino en toda la región de Decápolis, que eran 10 ciudades. O sea, él tenía esperanza de que este hombre, y fíjese que él fue lo que él hizo, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, él fue publicando, lo mismo que hizo la mujer samaritana, la viuda, la mujer samaritana. O sea, Jesús tenía esperanza de que la gente se arrepintiera. O sea, Dios nunca pierde la esperanza con nosotros. Mientras hay vida, hay esperanza. Dios quiere que nosotros volvamos a los caminos de Dios, que volvamos a sus caminos. O sea, como decía el apóstol Pedro allá en su segunda carta, o sea, Dios es paciente con nosotros. Dios tiene paciencia con nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca. Pero lamentablemente muchos van a perecer. ¿Por qué? Porque prefieren otras cosas que antes buscar a Dios. Prefieren las comodidades del mundo o las cosas del mundo. Tienen prioridades diferentes a las verdaderas prioridades, lo principal. O sea, le dan importancia a lo que realmente no tiene importancia. A lo que realmente es importante, le damos poca importancia. Es lo que estaba pasando aquí en Gadara. O sea, la población de esa ciudad le estaban dando importancia a lo que realmente no tenía importancia. Lo que realmente era importante, ellos no lo estaban viendo, que era Jesús que estaba con ellos. Jesús, y no solamente porque él decía ser Jesús o ser el Mesías, sino por lo que él vieron en él, o sea, por lo que vieron, o sea, ver a este hombre
que ya tenía mucho tiempo, dice que tenía mucho tiempo con esos demonios. O sea, su situación era de bastante tiempo. Todo el mundo lo conocía, trataban de atarlo, o sea, era porque era peligroso. Imagino que era una persona peligrosa. Ellos sabían quién era, y el hecho de verlo vestido en sus cabales, sentado a los pies de Cristo, y que la gente le haya contado lo que había pasado, era como para decirle a Jesús, Jesús, queremos escucharte, queremos saber más, Mira, queremos Agustín, lo que tengas con nosotros. Dígame. otra enseñanza que estoy observando allí en ese pasaje, hacia los discípulos sobre todo, una enseñanza para ellos, es que tenían que observar cómo Jesús es rechazado para que ellos también aprendieran a pasar por ese momento. Cuando los envió Jesús a los discípulos, ya más adelante en el Evangelio de Lucas, los envía a predicar, también ellos son rechazados. Entonces, ellos ya tenían esa enseñanza de parte del maestro, que mira, me rechazaron en Nazaret, ahora me están rechazando también en Gadara. O sea, aprendan de que estamos esparciendo una semilla, o sea, hablando la palabra del reino de Dios acercado. Y qué difícil ver al maestro ser rechazado. A mí me duele ver en la escritura cómo regiones y naciones rechazaron al maestro y cómo a nosotros nos rechazan, a nosotros mismos también, trayendo a colación el evangelio que hemos predicado nosotros, que nos siguen rechazando. Y el Evangelio de Lucas 10, pues no me extiendo más, dice, pero dice, si entran en un pueblo donde los reciben, coman, pero antes les decía que si ese pueblo no los recibe, el castigo para esa ciudad será más tolerable que lo que le va a acontecer a Sodoma y a Gomorra. Así es. Entonces, Jesús nos da, o Dios nos da muchas advertencias. Siempre, y eso era para que los discípulos lo vieran, para que supieran, entendieran, que así como le pasaba a él, a Jesús, le iba a pasar a ellos, igual. O sea, el discípulo no es mayor que su maestro. O sea, igualito le iba a pasar a ellos. Y ellos tenían que entender eso, que el hecho de que estamos de parte de Dios, que Dios está de nuestra parte, no significa que las cosas todas van a salir bien. A Jesucristo, a pesar de que los demonios salieron y el hombre se curó y se salvó, la gente lo rechazó. La gente prefirió los cerdos antes que a Jesús. Y Agustín, siempre Dios nos está dando advertencias. Siempre. Dígame, hermano Roberto. sí. Voy a intervenir un ratito porque me tengo que ir. Tengo que ir al aeropuerto a recoger a mi mujer. Por eso me ven sonriente, porque me voy a... Llegó, ya tenía comida Va a llegar caliente en un ratito, sí. Mira, es cuestión de perspectiva. Yo lo veo de esa manera. O sea, la forma en que la gente ve y la forma en que Dios ve. Cuando Dios mira al pecador, lo mira como mira al gadareno. Fíjate lo que dice, por ejemplo, en Judas, hablando de los falsos maestros que están destruyendo. Dice, por ejemplo, en el versículo 10 de Judas, pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, ¿no? Asemeja a Satanás a un león rugiente buscando a quien devorar. Eso es una locura, es la forma que está. Y por otro lado, cuando nos convertimos, tenemos cordura, ¿verdad? Romanos en el capítulo 12, versículo 3, nos recuerda cómo somos, ¿verdad? Y llevamos una vida que para los demás parece locura, pero para nosotros es perfectamente racional y cuerdo. Dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en 2 de los Corintios, en el capítulo 5, la gente le dice a Pablo, estás loco, ¿verdad? O sea, él mismo dice, si estoy loco, es loco por Cristo, pero, o sea, para nosotros lo más racional, lo más lógico, lo más sano mentalmente, es creer y seguir y obedecer a Cristo. Pero para los demás es locura. Y también lo vemos en 1 de Pedro, que en el capítulo 2, donde dice que para nosotros Cristo
es precioso, la piedra angular preciosa, pero para los que no creen es que piedra de tropiezo, en el cual tropiezan, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo, esta gente no podía ver la gloria de Dios, no la podía ver porque no estaba planeado para ellos aún. Ellos tenían los ojos, estaban ciegos, tenían ojos, pero no veían, no podían ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifestó al sanar a este hombre que estaba totalmente loco y rompía cadenas y andaba desnudo, gritando y asustando a todo el mundo. Y de repente lo ves vestido y cabal y cuerdo. Y eso, en vez de decir, mira, gloria a Dios, qué maravillosa, no podían ver eso. Era piedra de tropiezo, porque les estaba quitando los cerdos. Entonces es muy bonito pensar en eso, pensar en la visión de Dios, la forma en que Dios mira las cosas. Y conjuntando lo que me dijo Alejandro, o sea, era una especie de entrenamiento, porque va a ser él escogió sus 12 discípulos de los que le estaban siguiendo para ser sus apóstoles en el capítulo 6, y ya en el siguiente capítulo los va a soltar por primera vez, pero hasta ahorita él está trabajando con ellos para que miren y sean, como quien dice, entrenados, ¿no? Los está preparando para su apostolado, para lo que van a hacer. Y ellos se están dando cuenta de eso. Y una de las cosas también que se tiene que dar cuenta es que el maligno, que es Satanás, que es creado por Dios, que lo dijiste tú, se tiene que someter a Dios. Pero él lo resiste, tiene que irse, trata de desobedecer, trata de no hacerle caso, pero eventualmente tiene que salirse y tiene que hacer lo que le dice. Y la otra cosa interesante es que el diablo todavía tiene cierto libre albedrío. ¿Te fijaste? O sea, él puede decidir, bueno, déjame, no me maltrates, déjame ir con los cerdos. ¿Sabes? Como quien dice, dame esa oportunidad. Prefiero que me castigues como sea. Igual que David, cuando pecó, ¿te acuerdas cuando censó al pueblo? Pecó grandemente. Dios le dio oportunidad de tres diferentes castigos, ¿verdad? Le dio la oportunidad, como quien dice, 3 diferentes castigos. Y qué interesante, ¿no? Que Satanás te va a dar esa oportunidad. ¿Cómo quieres sufrir, verdad? Yo pienso, pues, a mí, ¿cómo me harían sufrir? ¿Para que me quiten las cachapas, o que me quiten el café, o que me quiten las arepas? ¿Cuál será el que más me va a doler, verdad? Y eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? La perspectiva de Dios contra la perspectiva del ser humano, y cuál debe ser la perspectiva del cristiano. Cómo tenemos que pensar y ver como Dios mira. Dios, espero no haberles confundido aún más. Que Dios les bendiga. Fíjate una enseñanza que le da Jesús a los discípulos. No hemos llegado al capítulo 12, pero es importante. En el versículo 4 de Lucas. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. O sea, Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, no teman a los que lo pueden matar a ustedes, porque eso es lo único que pueden hacer, matarlos. Ahora, para nosotros es suficiente eso, o sea, ya bastante que el hecho de que me maten. O sea, le está diciendo, ustedes no van a pasar por un camino de arroz, porque el problema que había en el pueblo de Israel y en los mismos discípulos es que ellos creían que iban a ser reyes, iban a gobernar con Jesucristo, un reino terrenal, porque para ellos el Mesías era alguien que iba a destruir a Roma y se iban a convertir en la nación pudiente, la nación que iba a dominar el mundo, y ellos iban a gobernar juntamente con Cristo, y Jesucristo les está mostrando otra cosa, les está mostrando otro camino. Ese no es el camino, eso no es lo que va a pasar, para que ellos entendieran. Por eso le dice, no tengan miedo de los que los maten, porque eso es lo único que pueden hacer con ustedes. Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Eso os digo, a este temer. O sea, ¿a quién tenemos que tener temor? A Dios, no a los hombres. Entonces le está enseñando que el hombre te puede hacer lo que él quiere. El hombre puede maltratarte, puede hasta matarte, puede hacer lo que sea. Pero eso es lo único que puede hacer. Pero el verdadero temor de nosotros debe estar en Dios. En Dios. Y es lo que trataba Jesucristo de mostrarle a esta gente acá, y se lo estaba mostrando a los discípulos con este endemoniado. O sea, realmente es en Dios, o sea, donde tenemos que poner nuestra confianza. Y ellos ponían su confianza en otras cosas.
Para ellos es más importante las cosas del mundo que el mismo Dios, que el mismo Jesucristo que estaba con ellos y que mostró su poder, que demostró quién era. Porque los que estaban ahí cuando él sacó los demonios, cuando los demonios se fueron a entrar a los cerdos, le contaron a los demás lo que había pasado. O sea, ellos sabían, tenían testigos de lo que había sucedido. Pero ellos igualito le dijeron que se fuera de esa región. Y Jesucristo, como permite que las personas tomen sus propias decisiones, él se montó en la barca, despidió al endemoniado, le dijo lo que tenía que hacer y se volvió para Galilea otra vez, para la región de Galilea. Y es lo que hace Dios. Si lo rechazas, él simplemente te deja que tomes tu propia decisión. Pero las decisiones que uno tome van a traer consecuencias. Y las consecuencias no van a ser las mejores. Dios lo bendiga, hermano. Saludos, hermano Roberto. Dios lo bendiga. ¿Comentarios? ¿Alguien tiene comentarios o preguntas? Mira, ya te doy el paso, hermanito Hugo. Agustín, me hiciste acordar de que lo vil de este mundo escogió Dios. O sea, Dios cruzó un lago a pesar de que se iba a levantar una gran tormenta para salvar un alma. O sea, Dios tomó en cuenta a una persona muy vil y muy despreciada de una ciudad para tenerlo con él. Eso es algo que me impresionó. Hermanito Hugo, luego la hermanita Nelly. Sí, hermanito, sí. Una duda, una pregunta, ¿no? Eso cuando habla del abismo, ¿no? Para el demonio, ¿se refiere al infierno o al tártaro? Yo pienso que es el Tártaro, no es el infierno todavía, porque el infierno, actualmente no hay nadie todavía ni en el infierno ni en el cielo. Están en el Hades. El Hades está en la parte, si uno se va a Lucas 16, que está la historia del rico y Lázaro, uno puede ver que los dos fueron al Hades, solamente que uno fue a una zona o un sitio de condenación, que fue el rico, y Lázaro fue a una zona de consuelo, que era el paraíso. Como Jesucristo cuando estaba en la cruz, que le dice al ladrón que se arrepiente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde fue Jesucristo cuando murió en esos 3 días? Al paraíso, no al Tártaro. Él fue al paraíso. Claro. Y ahí estuvo hasta que resucitó de los muertos. Y estuvo 40 días después. Ahí él sí ascendió al cielo. Jesucristo sí ascendió al cielo, no al paraíso. Él está en el cielo juntamente con el Padre, sentado a su diestra. Es el único que ha ascendido porque es el único que ha resucitado de entre los muertos, para no morir más. Y nosotros cuando resucitemos de entre los muertos, o cuando seamos transformados, de acuerdo, si estamos vivos cuando Jesucristo venga, iremos al cielo. Ahí sí. Tanto los que están en la zona del Hades, del paraíso, como los que están en el Tártaro, todos van a ser resucitados. Unos irán a condenación en el infierno y otros irán al cielo juntamente con Dios. Eso es lo que yo entiendo de lo que he estudiado en la palabra de Dios. Amén, hermano. Sí, yo también estaba en eso también, sí. Gracias. Amén, hermanita. Recibe, hermanita Nelly, por favor. Bueno, hermanitos, es tan hermoso este pasaje, estas lecciones, que si de pronto digo algo que no es, espero que me corrijan. Vemos aquí en el pasaje de que nuestro Señor Jesucristo les daba lecciones a diario a los discípulos. Y cuando llegaron allí, la mejor lección fue de que los demonios le temían a nuestro Señor Jesucristo. Ellos temblaban o ellos se atormentaban supuestamente de verle a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos ya estaban aptos a recibir lo que Él les iba a dar, lo que Él los iba a reprender. Pero los discípulos no se daban cuenta, a pesar de que ellos estaban todos los días con Jesucristo. Y como dijo el hermanito Roberto, aquí vemos esta escritura que Dios nos ha dejado para que nosotros aprendamos y veamos los ejemplos diariamente aquí, que no podemos ser piedra de tropiezo. En nuestra débil humanidad, muchas veces con nuestras actitudes o con algunas palabras, nosotros somos piedra de tropiezo para cualquier hermano o cualquier persona, así sea sin darnos cuenta, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos este manual en el cual nos vamos a instruir día a día
y saber y pensar que no vamos a ser piedra de tropiezo para nadie. Ese nomás es mi comentario, hermanos. Amén, hermano. Usted es una maestra de la Biblia, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Yo quiero dar mi aporte con respecto a lo que hace el Señor Jesús en nuestras vidas, pues, que lo hace de manera inmediata y completa. Cuando vemos que dice que después de este hombre estar encadenado, destruido por legiones, desnudo, mechudo, barbudo, sucio, después lo vemos, dice que lo vemos sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y asimismo hizo Jesús con cada uno de nosotros en el momento de obedecer el evangelio. Estábamos sucios, chibudos, feos para la foto. Si nos vemos desde lo espiritual, antes de, yo siempre he dicho que si echamos una mirada en lo espiritual antes de bajar a las aguas del bautismo, tenemos así como esa imagen de los zombies que nos muestran ahí en las películas. Así debemos vernos espiritualmente antes de ser lavados. Y una vez que obedecimos el evangelio, pues la limpieza es total, completa, inmediata. Y muchas veces nosotros no llegamos a entender eso, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos arrastrando cosas que el Señor ya quitó de nuestras vidas. Muchas veces también podemos estar viviendo desde la culpa de lo que hicimos en el pasado y no entendemos que lo que el Señor hace con nosotros es completo, es inmediato y total, completamente. Entonces tenemos que aprender eso, pues a dejar ese pasado completamente atrás, ahí enterrado, donde quedamos en las aguas del bautismo, y no arrastrar con el nuevo hombre muchas cosas que queremos traernos a la nueva vida, y que eso no nos hace vivir realmente un verdadero gozo en el Señor. Muchas gracias. Pero tenemos que ser, hermano, tenemos que ser como usted ha hecho, tenemos que ser el ejemplo suyo, como decía Jesús al endemoniado. Ve y dile a la gente lo que Dios ha hecho contigo. Y para eso yo tengo que decir, yo era tal cosa, yo hacía tal cosa y ahora mira lo que soy. Es más o menos la historia que usted nos ha contado. Yo estuve presa, yo no sé qué cosa, y mira ahora quién soy. Es eso lo que Dios quiere. Es, y esa es la primera predicación que hacemos nosotros. Lo que vivimos en el pasado. Yo cuando estuve en una clase de los dones, yo muchas veces me quejé de muchas cosas que me tocó vivir, y a veces yo decía, ¿por qué no conocía a Cristo a los 20 años? Me hubiese evitado mucho sufrimiento. Pero luego entendí que toda esa vida en la que yo viví, ahí estaba Dios teniendo el control de mi vida, para que hoy todo lo que viví yo pueda decirle a otro el poder que tiene el Señor Jesús, aún en aquellos que no creen que pueden tener, que tienen la oportunidad de ser limpios, sobre todo en los que vienen con adicciones de alcoholismo, que vienen con adicciones de drogas, se consideran que no pueden salir de ahí, y esa es mi responsabilidad, y lo he hecho, lo he hecho con... no solamente he predicado en la cárcel, prediqué en esos lugares, y de verdad que le doy la gloria a Dios, porque la gloria es para el Señor. Yo no he hecho nada, lo que he hecho lo ha hecho mi espíritu, el espíritu que vive en mí, pero sí he llevado ese mensaje, porque tengo que hacerlo, pues, tengo que hacerlo, es mi responsabilidad. Hoy no me avergüenzo de decir de dónde me sacó el Señor, porque justamente ahí es donde está su gloria, de donde Él me sacó, a igual que este gadareno. Amén, así es. Ese es el mensaje, igual que Pablo siempre predicaba lo mismo. Pablo predicaba quién era él y lo que Dios hizo con él. Yo era perseguidor, él contaba toda la historia en el judaísmo, quién era él,
y Dios me rescató. O sea, Dios me rescató de todo eso. Y este gadareno era lo mismo. O sea, él tenía que enseñarle a la gente lo que Dios había hecho con él, lo que él era y lo que ahora es. Y la gente sabía quién era él. La gente lo conocía. Entonces era un mensaje que era fácil de creer. Era fácil de creer. Es como la hermana Alex. O sea, es fácil de creer que Dios existe, porque el hecho de que haya cambiado una persona radicalmente de donde estaba y la haya sacado a donde está ahora, o sea, es porque Dios existe y Dios tiene poder. Y el Espíritu Santo está en ella. Tiene que ser así. Y en cada uno de nosotros también. Porque cada uno de nosotros también tenemos nuestro pasado, vivimos vidas que no eran agradables a Dios y Dios nos sacó de allá, de allí, y ahora estamos en el camino de Dios. Y es lo que Dios desea, y que cuando hablemos con las personas, no nos avergonzamos de decir lo que éramos o lo que hacíamos, porque eso es un mensaje para los demás, que los demás lo siguen haciendo. Lo que tenemos que lograr es que ellos salgan de ahí y sigan a Jesucristo, sigan a Dios. Es una manera de predicar, es la manera de predicar. Porque de nada podemos decir a la gente, creen en Jesucristo sin ver el testimonio de nosotros mismos. Nosotros debemos ser testimonio para las personas que nos escuchan. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Amén, varón. Sí, Agustín, aquí leyendo el versículo 37, dándole vueltas al 37, qué difícil fue encontrar nosotros ese nuevo renacimiento en el bautismo, ese nuevo hombre. Qué difícil fue, pero qué fácil tenemos decirle a Dios, márchate, y Jesús se va a ir. O sea, hay que tener cuidado en ese aspecto de que podamos estar firmes, podamos estar bien con Dios, pero en el momento que pensemos que estamos firmes y pensemos nosotros en decirle a Dios que ya no necesitamos o nuestra fuerza es mayor, Dios simplemente se puede subir una barca y se puede ir, hermano. Hay que tener mucho cuidado con ello. Eso me da mucho temor de Dios, porque el haber conocido a Dios es una responsabilidad, como dice Agustín, como tenemos nosotros como embajadores de Cristo, anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero me recuerda las palabras de Pedro y el proverbio, que si alguno quiere volver atrás es preferible no haber empezado este camino. No dejar que Jesús se vaya, hermano. Abrácelo y átelo a usted en su corazón. Creo que ese pasaje es poderoso, hermano. Amén. ¿Algún otro comentario, algo más que añadir, Agustín? Creo que con eso, ¿qué hora son? Ya llegamos a las 9:19, ya bastante tarde. Ya nos pasamos de la hora. Amén, varón.